Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Rubén por estar con nosotros. ¿Qué tal Humberto? Un encuentro más acá en Mesa Libre y cada semana tenemos la oportunidad de, bueno, visibilizarnos a través de este medio, ¿verdad? Y de esta manera creo que la gente que ve también el material puede ser parte, un poco de este conversatorio, por sobre todas las cosas. Así es. Sí. Buenas tardes, Amado. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estamos? ¿Qué Realmente es tal, un Humberto? privilegio, una oportunidad de poder reunirnos e interactuar un poquito. Sabemos que es muy provechoso este tipo de reuniones, de conversaciones, por el hecho de que enriquece profundamente, especialmente por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y creo que en ese sentido es muy oportuno, especialmente con Rubén, que tiene en las dos áreas bien, digamos así, una buena investigación y profundidad también, tanto en el área bíblica, teológica, como en el área científica también, así que va a ser excelente. Así mismo. Sí, me tocó ¿Qué tal, Rubén? bien, bien, gracias a Dios, bien. Me tocó vivir de cerca, por eso que sí, 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 fueron colegas míos los primeros que fueron afectados por el coronavirus de la institución de trabajo, ¿no? Hmm. Sí. Aprovechamos un poco para presentar el perfil de Rubén, médico cardiólogo, cirujano. Este, estuvo como director en el Centro Médico Bautista, un centro de intervención de alta complejidad aquí en Asunción, Paraguay. Y Rubén, si querés entrar un poco en detalles en cuanto a tus funciones, lógicamente es un privilegio poder compartir esta mesa libre con alguien cuyas capacidades nos permiten un poco en este diálogo entrar al detalle en cómo estamos últimamente con el coronavirus, Rubén. Sí, soy cardiólogo clínico, hago esa aclaración, ecocardiografía, cardiología clínica. Actualmente no estoy en la jefatura, serví por 20 años. Y sí, me tocó vivir realmente esta pandemia muy de cerca, porque justamente un colega de la institución fue afectado eh, prácticamente en los primeros días, y un segundo colega que sí también se afectó y no le fue nada bien. Fue el primer incluso que obitó, que falleció por el coronavirus en nuestro país. Y actualmente, Rubén, ¿cómo estamos con todo esto, diríamos, en términos de investigación? Ya sabemos cuándo empezó. El problema es que no se sabe cuándo va a terminar este asunto, ¿verdad? Sí, lo más probable es que esto no se termine. El virus vino para quedarse. Siempre se dijo, y es correcto, el virus vino para quedarse. Eso no se termina el coronavirus. Lo que va a suceder y lo que debe suceder es que la población tiene que adquirir inmunidad. Y para que la población adquiera inmunidad, necesita por lo menos el 60% de la población contagiarse. Desde el punto de vista médico, la cuarentena es para los que están enfermos, no para los que están sanos, en primer lugar. Se toma esa medida, se adopta la medida de la cuarentena a las personas sanas por el temor simplemente que exista un contagio masivo y no se pueda dar respuesta a las necesidades de internación o de complicación de toda la población. Pero en realidad, desde el punto de vista médico, la cuarentena corresponde exclusivamente a los pacientes enfermos. De modo que lo que están haciendo algunos países, con riesgo, por supuesto, y van a pagar el precio, no hicieron una cuarentena muy rígida, muy estricta. Mucha gente se contagió de forma así brusca, rápida, tienen muchos fallecidos, y uno mira y queda asustado por todo lo que está sucediendo, pero yo creo que al final de toda esta historia vamos a ver cuáles de las medidas fueron las más acertadas, porque también los meses que hemos llevado encerrados, un mes fue muy estricto, yo te diría el segundo mes también, eso va a provocar y provocó
en la sociedad, en la comunidad, un daño a nivel emocional que el alcance solamente el tiempo nos va a demostrar, decir realmente cuál fue su impacto. Lo único que te puedo asegurar es que no ha sido un impacto positivo. Hay mucha gente que ha sufrido y sigue sufriendo por esta situación. Me tocó atender, por ejemplo, en las últimas 3, 4 semanas, pues ya hace 2 meses que estoy activo. En las últimas 3, 4 semanas, cuando las personas comenzaron a perderle el temor y salieron y están consultando, la mayoría de ellos no consultan por su enfermedad propia. Es decir, como soy cardiólogo, los que atiendo por lo general son personas que tienen afectado el corazón y están recibiendo algún tipo de medicación. Sino la mayoría, yo te diría casi el 100%, no consulta por un síntoma de que su enfermedad se haya descompensado, sino más bien por síntomas que tienen que ver con el pánico y como secuela de este tiempo de aislamiento y el temor a enfermarse. Te doy un ejemplo, una paciente de cerca de 70 años, 60 y pico, paciente conocida. Cuando yo la he visto en la sala de espera, estaba prácticamente como si fuese un astronauta, tenía protección por todas partes. Cuando entró, la desesperación era algo más notorio en ella y tenía miedo de contagiarse. Y me vio a mí que yo estaba simplemente con un barbijo y no tomando todas las precauciones como ella, y se asustó y le dije, mire, yo he estado frente al coronavirus, pero de frente le dije. Y aquí estoy. La transmisión no se produce, no sucede así tan como en la información, a veces en las redes se dice o se comenta. Y bueno, esa mujer salió aliviada. Yo no le mediqué absolutamente nada, simplemente hablamos y le comuniqué, le expliqué algunas cosas y salió otra persona de eso. Entonces, el impacto en la parte emocional realmente es muy grande, muy importante, Amado y Humberto. Mira, Rubén, una de las partes de este conversatorio que queríamos tener, y no sé, seguramente Humberto me dirás cuál es un poco tu criterio sobre eso. Acabas de decir algo muy interesante, Rubén. Se ha mediatizado este asunto, no necesariamente de acuerdo a un rigor científico. Es decir, tenemos una realidad pandémica en el mundo, pero me da la impresión, puedo que esté equivocado, ustedes me dirán a ver qué opinan, pero se ha reinterpretado este asunto desde los medios y entonces yo me pregunto, parece ser de que hay una especie de ideologización de este asunto de la pandemia. Y encontramos varios sectores. Un sector que dice, no, esto es simplemente un mito, es un asunto, una gripeciña, pero por el otro lado hay gente que efectivamente se está muriendo. Entonces, ahí metiste el otro tema de esta conversación, Rubén. ¿Cómo se está interpretando esto a nivel de los medios? ¿Cómo se está difundiendo? ¿Cómo se está manejando esto de manera mediática? No sé qué te parece, Humberto, pero me da la impresión de que de por ahí va un poco también el problema como parte de todo este asunto de la pandemia, ¿verdad? Claro, yo creo que también tiene que ver eso, nosotros intercambiamos un poco con Rubén algunas informaciones y también creo que está el factor también de los propios creyentes que deberíamos tener la palabra de Dios como firmeza, consuelo y que de repente también o disparan para un lado, o disparan para otro lado, por un lado temores, por otro lado también dicen no, en el nombre del Señor Jesús esto no nos va a afectar, ¿verdad? Y ahí está toda la temática girando en torno a eso. Rubén, una consulta. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros en la iglesia podemos estar tratando justamente de traer eso mismo que tú hiciste con esta paciente, transmitiéndoles a ellos sin caer en el también en el decir, bueno, esto no es nada, es una simple gripecita,
y también tratar de advertirles a ellos, decir, no bajen la guardia, sigan haciendo su parte, digamos. Ya el virus se conoce un poco mejor. Llevamos más de 3 meses con todo esto. En otro lugar como en China ya lleva 6 meses, quizás 7. Y nos estamos dando cuenta de que el comportamiento es muy similar a otros cuadros virales, con alguna modificación o diferencia en las complicaciones que se presentan. Pero el proceso en sí sigue siendo muy parecido. El proceso de contagio es muy parecido. Entonces, el temor que la población tiene es debido a lo que dijo Amado, al tema de los medios de comunicación. Se mediatizó esto. Y además de mediatizarse, que la prensa ha tomado el comando de todo esto, hemos visto a una población usando barbijo, algo que por primera vez en mi vida, en tantos años que ya estoy sobre la tierra, la primera vez que veo una cosa así. Uno sale a la calle, ahora ya es menos, pero hace un mes atrás, uno salía a la calle con su vehículo y veía gente manejando y parecían astronautas. El pánico era tan grande que uno es muy sensible, ve eso y la verdad que tiene ganas de volver a entrar en su casa para que no se contagie, para no contagiarse. Entonces, creo yo que en este momento la prevención no es más allá de lo que una gripe tiene que ser. Lavarse las manos, no tocar la cara cuando uno ha pasado la mano, ha tocado algún elemento del escritorio donde pudiera estar el virus, y evitar estar con personas que tosen, que estornudan, y si existe esa posibilidad, usar el barbijo. Pero yo me niego a usar el barbijo todo el tiempo. Yo veo gente que corre, por ejemplo, con barbijo. Eso está mal. Entonces, tenemos que tratar en lo posible simplemente de adquirir hábitos higiénicos correctos. Y yo creo que si la población y si nosotros como creyentes y responsables de una iglesia, de una comunidad grande, insistimos sobre este tema, vamos a evitar que el miedo siga haciendo su trabajo, su tarea, como lo está haciendo en este momento. Rubén, ¿vos estás de acuerdo con la disposición del Ministerio de Salud Pública, el gobierno, y ya en este caso, mirando un poco a la realidad de la iglesia, ¿verdad? Porque hay mucho debate en torno a este tema, ¿verdad? ¿Por qué los supermercados sí? ¿Por qué los shoppings sí? ¿Por qué otros lugares de aglomeración de gente sí bajo ciertas condiciones? Y sin embargo, el contexto de la iglesia, ¿verdad? No, hay un saque allí. Miren que en Corea del Sur una persona fue a un evento que terminó contagiando a 7,000 personas. Sí, pero se van a tomar todos los recaudos correspondientes. Ah, bueno, ningún problema. De 10 personas, ahora lo subimos a 20. No, pero es un recinto de 1,020. Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué opinás sobre esto, Rubén? Yo no voy a decir está bien o está mal, sino simplemente vamos a hacer un análisis de la situación. Yo creo que es una estrategia más que algo basado o fundamentado en algo científico. Es una estrategia de advertir a la población o procurar que la población no exagere en sus acciones. Pero es cierto lo que vos decís, vos ya diste la respuesta. ¿Por qué los supermercados están abiertos y nunca se cerraron? Yo no sé cuántas veces ustedes vinieron al Mercado 4, yo estoy cerca del Mercado 4. Muchas veces. Nunca hicieron cuarentena, no. Nunca. Y ahora menos. Entonces, si es tan como al principio nos dijeron, el porcentaje de fallecimiento tendría que dispararse por las nubes, y sin embargo no es así. Entonces, todo eso empieza a caer la ficha de que esto fue algo, no sé qué nombre darle, pero que nos va a causar un daño emocional y nos causó un daño emocional
es verdad. Y creo que nosotros tenemos que comenzar a dar confianza a la membresía de nuestra iglesia, de que simplemente se cuiden como cualquier otra gripe. Ok. En ese contexto, por ejemplo, Rubén, cuando dice el ministerio, por ejemplo, 20 personas dentro de los cultos, ¿verdad? ¿Qué tan conveniente es, bueno, vamos a hacer con 20 personas dentro del templo o simplemente nosotros de acuerdo a la teología bíblica que tenemos, porque tengo entendido que la teología católica pues está relacionado que ellos tienen que comulgar cada domingo para poder participar de la comunión, o si no, ellos están prácticamente perdidos, ¿verdad? Nuestro contexto con el Señor no es tanto la congregación, digamos, en términos local como un templo, porque nosotros tenemos la convicción de que, como dijo Jesús a la mujer samaritana, de que ni ahora ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios es espíritu y los que le adoramos al Señor le adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, en ese contexto, escuchamos algunos líderes inclusive diciendo o todos o nadie, ¿verdad? A ese extremo. O inclusive usando ilustraciones de Moisés sacándole de Egipto al pueblo y diciéndole a este Faraón, porque Faraón dice, bueno, váyanse los hombres, dicen, no, nos vamos a ir todos. Dice, bueno, váyanse todos, déjenle a los niños, no, con los niños también. Y después los bueyes dejen, no, no vamos a dejar ni una pezuña. O sea, usando eso para decir o nos congregamos todos o no nos congregamos nadie. O sea, eso es estar forzando un poco la cuestión, es estar, ¿cómo interpretas eso, Rubén? Desde las dos ópticas, digamos, de médico y también teólogo, ¿verdad? Voy a dar mi parecer al respecto. Yo creo que no podemos sacar de la Biblia un ejemplo para que lo podamos aplicar nosotros en este momento. Uh-huh. Porque nosotros tenemos una autoridad en nuestra nación que dictan las reglas. Y nosotros como creyentes, la Biblia nos enseña que tenemos que acatar, tenemos que obedecer, salvo que vaya en contra de nuestra fe, de nuestro Dios, de nuestra creencia en Él. En ningún momento ha sido esa la postura, sino más bien lo que nos están estorbando es en la reunión física dentro de un local. Uh-huh. La iglesia del Señor sigue funcionando. Claro. Los que estamos activos, tanto ustedes como creo que Amado en su iglesia y nosotros en Independencia, la iglesia no ha parado, no está en cuarentena, sigue tan activa la iglesia como al principio, te diría más activa, porque hemos adoptado la disciplina de orar sistemáticamente por esto que estamos viviendo. Uh-huh. Ahora, nosotros como iglesia, yo hablo ahora a nivel nuestro, local, iglesia local, hemos conversado y decidimos no tener una reunión con 20 por el hecho de que hay personas mayores que están con hijos y no pueden trasladarse en un mismo vehículo si tiene criaturas muy chicas o si viene con personas adultas, y vamos a fragmentar la familia. Segundo, hay personas mayores que de pronto no van a entender que tienen que estar en un listado para poder congregarse, porque si no es su horario, porque pensábamos hacer al principio 4 reuniones de partimiento del pan, que era la reunión más importante para nosotros y en la cual sentimos esa falta de estar un poco en forma física. Y dijimos vamos a hacer 4, pero ¿qué pasaría si esta hermana de 70 y tantos años viene apareciendo para la Santa Cena y miramos la lista y dice, hermano, usted no está en la lista? O alguien que no trajo su barbijo. Entonces, nosotros interpretamos que esto nos iba a complicar en todo sentido y no nos iba a aportar nada mágico el hecho de celebrar la Cena del Señor en forma física allí, que como lo estamos haciendo en este momento, que estamos disfrutando de un tiempo de comunión, realmente estamos disfrutando de un tiempo de comunión con el Señor y unos con otros. Es cierto, en forma virtual dirán algunos, sí, pero en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Entonces, nosotros como iglesia local, Humberto, Amado, hemos decidido no hacer uso físico del local hasta que esto no se normalice. Ahora,
Es posible que aprovechando esos 20 hagamos una reunión de líderes, por ejemplo, y orar, planificar en el local. Mismo para ir acostumbrándonos, por ejemplo, a ese tipo de reuniones de antes. Pero así como reunión oficial, por el momento pensamos no hacerlo hasta que esto no se normalice. Y esto va para rato. Yo creo que recién allá por noviembre, diciembre, esto se va a normalizar. Interesante tener un poco así una opinión, una lectura de esto. Y creo que es muy, diría, muy satisfactorio, muy bueno tener que dialogar un poco hoy así en esta mesa libre, porque en la persona de Rubén se mezcla un poco la figura del médico y por otro lado, como anciano de la iglesia local, tener también esa lectura y lo mismo con Humberto, ¿verdad? De mi parte como diácono en la iglesia, obviamente estamos en la función ministerial. Pero sí, esto ha sido un poco un caldo de cultivo, ¿verdad? Para diferentes puntos de vista, se ha generado un debate tanto en el ambiente secular como en el ambiente cristiano y creo que Humberto lo pintó muy bien. Tenemos ciertos extremos, ¿verdad? Hasta de repente ya tomamos algunos textos, digo, en el ámbito evangélico, de bueno, aquí prácticamente el César se ha metido en el campo de Dios y nos están subyugando, están ya, vamos a decir, tiroteando contra el Evangelio. Y bueno, ha generado una reacción de parte de los hermanos en la iglesia local, Rubén y Humberto. Y bueno, creo que quienes estén viendo este material y este diálogo de alguna manera se sentirán identificados con esto que estamos hablando. Y la intención de hoy era hablar un poco de esto y traer algo de luz, tratar de tener una lectura un poco diferente o a lo mejor una arista de este tema que a lo mejor la gente no lo está considerando teológicamente por sobre todas las cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, un detalle que es muy importante justamente tiene que ver porque es cierto, nosotros aquí como estamos, está vos, estoy yo, está Rubén, personas que conocemos bíblicamente, pero hay muchos hermanos en la iglesia que no tienen la misma, digamos, profundidad o firmeza o conocimiento y que escuchan de repente los mensajes, porque hoy los mensajes en las redes, en YouTube, en Facebook, lo que sea, están bombardeando los oídos de las personas y de alguna forma eso genera, digamos, pero ¿cómo ellos están haciendo y nosotros por qué no lo hacemos, verdad? O aquella figura como que estamos compitiendo con ese tipo de situaciones y de personas. Por eso que justamente creo que era muy oportuno, porque este mensaje que estábamos comentando con Amado, no sé si llegaste a escuchar, ¿verdad? Corrió como reguera de pólvora por todos lados, inclusive en una emisora local aquí se estuvo debatiendo, ¿verdad? Sobre esa misma situación. Y lógico, nosotros también de alguna forma tenemos que decir, espera un momento, ¿es así realmente como dicen estas personas que están predicando y que tienen una audiencia y muchos seguidores en el mundo entero? ¿O están simplemente, como dijiste Rubén, usando un versículo que no se aplica hoy en ese contexto que tal vez puede servir como ejemplo, pero no en estas circunstancias, ¿verdad? Por eso justamente que consideramos muy importante y muy oportuno de tu propia, como se dice, boca de Rubén, estar compartiendo y escuchando esa postura. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el mismo pensamiento. El local físico en sí no significa básicamente nada, a no ser algo cómodo y algo de movernos congregacionalmente, pero lo disfrutamos en nuestros hogares, el partimiento del pan, lo disfrutamos a través de las redes, nosotros hacemos rebaño, hacemos estudios bíblicos con los jóvenes, todo, y como dijiste Rubén, inclusive más que antes, porque antes algunas personas no tenían ciertas posibilidades, no me pude ir porque salí tarde de mi trabajo, pero ahora no, ahora lo pueden tener en su teléfono y están participando aun cuando están en camino a su casa, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros estábamos pensando y también entender, así mismo como Rubén, me pareció muy bueno lo que Rubén explicó, las autoridades, en este caso nuestros locales, no están atacando directamente la esencia de nuestra fe, ni la esencia de nuestra práctica de comunión con Dios, sino están, digamos así, precautelando básicamente lo que es el tema de las reuniones por el efecto que eso produciría, ¿verdad? Quiera sea o no, por lo que escucho, ¿verdad? Mi esposa ahora está hablando con la gente en Chile. En Chile está explotando el tema del coronavirus terriblemente.
Aquí le tenemos una hermana de Bolivia, está comentando que en Bolivia está terrible, en Brasil ni qué decir, en Argentina no sé tanto, ¿verdad? Pero anda por ahí. Pero, y en nosotros, gracias a Dios, el comentario que hacen todos es gracias a que radicalmente tomaron medidas de entrada así firme. Básicamente el efecto no fue tan grande y todavía no sabemos hasta dónde va a ir porque tengo entendido que siguen viniendo gente del exterior y se los pone en cuarentena, ¿verdad? Sí, Rubén, no sé qué más podemos estar compartiendo un poco al respecto de esto para la gente que pueda entender de las voces que escuchan afuera, de las teologías de los otros y también desde la perspectiva médica, digamos. La otra vez le escuché a un infectólogo, un colega que está en la parte de infectología, muy reconocido en nuestro país, y dijo lo siguiente. Por supuesto, al no ser creyente, él no tiene una explicación de por qué nuestro país está como está, siendo que estamos rodeados de países con alto nivel de contagio y alta virulencia. ¿Por qué el virus cambia cuando entra a nuestro país? Y decía este médico, cuidado, esto es una burbuja que en cualquier momento va a explotar, porque va a venir una avalancha de contagio. Bueno, para mí, en lo personal, esto es una respuesta a la oración, número uno. Número dos, tenemos el privilegio, no soy partidario del actual presidente, ni seguidor absolutamente, pero este hombre nos representa a nosotros como paraguayos, como autoridad, y él da el mérito, la honra a Dios, diciendo, Él nos va a proteger. Eso no tiene nombre. Si tenemos un privilegio nosotros como paraguayos, que nuestra autoridad, nuestro representante como nación, le dé el mérito a Dios. Entonces, Dios honra a los que le honran a Él. Independientemente si es creyente o no es creyente, no estamos analizando esa parte, sino que Dios honra. Nínive, Dios posterga el juicio y yo no creo que los ninivitas se convirtieron, sencillamente se arrepintieron, dieron una demostración de estar arrepentidos de lo que hicieron, agradaron a Dios en eso y Dios postergó. Entonces, Dios concede, Dios honra a las personas que a Él le honran, independientemente si se convirtió o no se convirtió. Eso es lo que para mí está pasando en nuestra nación. No podemos saber si el corazón de nuestro mandatario realmente es un renacido o no. Él, nunca lo escuché. Da señales que al parecer sí, pero eso es secundario. Lo único que podemos ver es que públicamente él da la honra a Dios. Entonces, para mí ahí está el secreto de por qué en nuestro país pierde la virulencia. No hay una explicación médica. Los paraguayos no es que seamos tan fuertes desde el punto de vista inmunológico que el virus no pueda progresar en nosotros. No, no es así. Ni las medidas de seguridad que se toman en la frontera es tan estricto, absolutamente. Lo que nosotros oramos es que, yo les digo como iglesia, oramos que el Señor envíe Jehová de los ejércitos. Él puede enviar un ejército de los miles y millones que tiene, que proteja a los que están contagiados, que la cuarentena lo hagan a través de los siervos del Señor. Entonces, nosotros vemos la respuesta a nuestras oraciones, pero eso nosotros lo decimos en público, fue a la gente que no es creyente y se puede matar de risa. Nosotros no, ustedes pueden entender perfectamente que no es así. Ahora, yo creo que esta cuarentena, Humberto y Amado, ustedes me darán la razón o no, a muchos les ha fortalecido el punto de vista espiritual. Nosotros como iglesia hemos tomado una decisión de orar y depender del Señor tremendamente. Y tal es así que tenemos participación en las redes de personas de otros países que participan de la Cena del Señor y de las otras reuniones. Y todas estas personas siempre tengo una santa envidia de ustedes. Y uno de ellos me invitó para agosto en su iglesia para hablar fuera del país, vía Zoom, por supuesto. Y me dijo, Rubén, yo voy a ser sincero contigo.
pues es una iglesia grande. Yo no sé, nos hemos dormido y nuestros miembros se engancharon con otros programas, otros predicadores, y yo no sé que cuando se levante esta cuarentena, si vamos a tener iglesia. Así mismo, no sé si vamos a tener iglesia, porque todos están enganchados en algún programa que están siguiendo, y cuando nos decidimos celebrar una reunión vía Zoom, se conectaron 7, 8, 10 a lo sumo, siendo una iglesia grande, arriba de 100. Quiere decir que ni les atrae el programa, no sé qué programas habrán presentado, pero no les atraía porque sus miembros ya estaban conectados con nosotros. Entonces, fíjense cómo la iglesia del Señor en este tiempo tiene que saber cómo amoldarse y ajustarse a la situación para que la iglesia no se resienta. Tenemos que ser muy sabios en esto. No sé qué te parece a Humberto este tema. Extraordinario realmente, porque nosotros participamos de la misma temática también, porque como fue esto de golpe, nadie se lo esperaba, nosotros no estábamos preparados. Es cierto que ya había, creo que ustedes tampoco, ¿verdad? Había ya iglesias que estaban transmitiendo en vivo las reuniones y todo, pero nosotros no. Entonces tuvimos que empezar a ingeniarnos y a empezar a, bueno, ¿qué hacemos? Y al final de cuentas descubrimos dentro de nuestro propio equipo de la iglesia gente con mucho talento, con mucha habilidad, decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y empezamos ahí a movilizarnos y bueno, ya aplicar eso, ¿verdad? Entonces empezó a mover y los grupos de rebaño, los grupos de líderes de estudios bíblicos y todos nos movemos básicamente de la misma forma, solo que aumentamos los cursos que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, ¿verdad? Con la cuarentena la gente se quedaba en su casa, muchos no tenían trabajo, el trabajo estaba suspendido, y aquellos que tenían su equipo, bueno, desde su propio lugar donde estaban, podían conectarse. Entonces, creo que, por eso estaba diciendo, hay un problema mental en respecto de esto, ¿verdad? Que es el hecho de el querer ser iglesia presencialmente o físicamente, mejor dicho, ¿verdad? Y sin embargo, a través de esto hemos estado demostrando que ser iglesia es tener una relación personal con el Señor y interactuar con los hermanos, animando y estimulándonos, enseñándonos unos a otros, ¿verdad? Y lo más lindo de todo, la libertad de tener, así como dijiste, justamente nosotros usamos como el versículo lema en Hechos 2:46, dice, y partían en pan en las casas, dice, ¿verdad? En Hechos en el primer siglo, entonces diciendo, ¿cuál es el problema? Si es que están los hombres, bueno, que el hombre parta el pan en su casa y le entregue ahí a su familia, y si es que no hay el hombre, bueno, la esposa lo puede hacer junto con la hermana desde la perspectiva, nosotros lo estamos haciendo también en forma virtual, dirigido al frente con el estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, para mí, en ese sentido, fue mucho mejor y creo que inclusive a mí me tocó, como estaba diciendo Rubén, me tocó el caso de tener parientes en Chile que habían comentado que el pastor de su iglesia, un señor de edad que no manejaba nada, no hacía nada. Entonces, cuando empezaron a recibir, yo les enviaba los links de reunión, ellos empezaron a enviar a sus miembros y le dijeron al pastor, pero mire cómo ellos pueden hacer, y por ahí les movieron, y él ya está haciendo también ahora eso, ¿verdad? O sea, hubo un empuje también por ese lado para que esa gente lo puedan hacer, ¿verdad? Ahora es cierto, lamentablemente la competencia es muy fuerte y tenemos que saber también entender por ese lado, pero la asistencia de tener, yo digo, nosotros tenemos muchísimo más trabajo los líderes ahora que antes con relación a todo lo que es el pastorear a la gente, ¿verdad? Qué linda manera de cerrar nuestra mesa libre de hoy, ¿verdad? En estos 2 minutos y algo que nos quedan, solamente quería aprovechar para leer así brevemente Salmo 119. Salmo 119, versículos 92, 93 y 94. Dice, si tu ley hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y nuestra emblemática Iglesia de Independencia Nacional, la primera construida en las Asambleas de los Hermanos en 1937, inaugurada en ese año, pasó también por un momento difícil, ¿verdad? Cada generación tiene sus situaciones extremas.
bueno, la guerra del Chaco mató algo así como 25,000 paraguayos, ¿verdad? Pero curiosamente, la revolución del 47 ha llevado aproximadamente unos 35,000 paraguayos a la tumba. Y durante la revolución del 47, las puertas de independencia nacional obligatoriamente estaban cerradas. Y se cuenta a través de la anécdota de hermanos que ya hoy no están con nosotros, o muy pocos seguramente lo que estarán, y la memoria seguramente estará. Pero fueron tiempos bastante difíciles. No tuvieron precisamente una cuarentena por un virus, pero sí pasaron por situaciones extremas también. Y creo que para ellos habrá sido una gran bandera este Salmo 119, 92 al 94, que también nos anima a continuar. Así es que, de mi parte, por lo menos, Rubén, mil gracias por tu tiempo, por estas palabras sabias de consejo y de poder dialogar con nosotros en Mesa Libre. Y dejo el cierre con Humberto en estos 30 segundos. Muchísimas gracias, Rubén, realmente, y muy oportuno, yo creo, y esto lo vamos a transmitir a los hermanos para que puedan animarse y seguir adelante, ¿verdad? Y también ustedes que puedan seguir cada uno en sus iglesias con la misma perspectiva, ¿verdad? Así es que mientras esperamos la venida del Señor, seguimos firmes, enseñando, orando, hablando de Él y transmitiendo por los recursos que tenemos. Un gusto, un placer realmente, Rubén, amado, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Rubén. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.